Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo capítulo de Arte en Cuarentena tengo la suerte, el placer y el orgullo de poder entrevistar a Eugenio Ampudia, que yo creo que es uno de nuestros máximos referentes dentro de lo que vendría a ser el campo del arte conceptual en España. Yo que sé, tienes una dilatada trayectoria a nivel, yo que sé, has hecho exposiciones por todo el mundo, has hecho un montón de cosas, pero normalmente siempre empiezo mis entrevistas en esta sección que llamo Arte en Cuarentena preguntando cuál es tu situación actual. O sea, ¿en qué momento te ha pillado esto de Arte en Cuarentena? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Hola Ray, la verdad es que me encuentro perfectamente. Evidentemente estoy en casa y el estudio lo cerramos el día 9 para teletrabajar. Todos los que trabajaban en el estudio se llevaron los ordenadores y estamos trabajando tranquilamente desde nuestras casas tan eh, amablemente, Tan a ¿no? gusto, ¿no? O sea que Sí, bueno. por ahora podemos cumplir con los requisitos de lo que nos toca con solvencia. Bueno, vamos a ver si conseguimos que esto se resuelva pronto y podamos salir de esta cuanto antes. Eh, Ojalá. es lo que pensamos todos y desde luego pondremos todo lo que sea de nuestra parte para que así sea, ¿no? Muy bien. Mira, vamos a ver. Hay esta entrevista, si te parece, me gustaría abordar dos temas. Por un lado, creo que es de justicia y además me apetece mucho el poder hablar de lo que vendría a ser tu trayectoria artística, ¿vale? ¿Cómo has empezado? Pues, ¿qué es lo que te motiva a nivel de trabajo y tal? Y luego, por otro lado, últimamente te has visto, creo que de una manera involuntaria, envuelto en una historia relacionada con lo que yo llamo art bullying, donde de repente estás recibiendo bastante hate a raíz de un vídeo que ha salido por internet. Entonces, si te parece, empezamos, si quieres y te parece, podemos tocar ese tema luego. Hablamos primero de tu trabajo y luego, si quieres, te preguntaré un poco sobre ese tema, a ver qué te parece. Como quieras, como quieras. Vale. Lo primero que me interesaría saber es, cuando iniciaste lo que vendría a ser tu trayectoria artística, ¿por qué te atrajo el arte conceptual? Porque tú ya tienes cierta edad y el arte conceptual, cuando tú eras joven, probablemente era todavía más minoritario de lo que es ahora, ¿no? Bueno, o sea, yo la verdad es que si soy artista es para contarle cosas a los demás, ¿no? O sea, me parece que eh, el arte y el sistema del arte es un sistema perfecto para contar el tipo de cosas que yo quiero contar y que quiero transmitir a los demás, ¿no? Y en base a eso creo que decidí ser artista por descarte, o sea, era lo que mejor funcionaba para hacer lo que a mí me parecía que eran mis posibilidades de trabajo y de desarrollo personal también, ¿no? Ujú. Yo creo que los artistas podemos hacer cosas que tienen que ver con el desarrollo de toda la sociedad. Creo que podemos aportar nuestro punto de vista y que el punto de vista lo cambia todo. Y inicialmente no tenía muy claro en qué consistía esto de ser artista, ¿no? Yo pensaba pues que estaría dando charlas, clases, conferencias, eh, transmitiría mi conocimiento como empecé a hacerlo al principio y nunca pensé que me iría bien como artista, ¿no? O sea, Mm. no tenía la sensación de que existiera la posibilidad de que se pudiera vivir solventemente de esto. De hecho, durante todos los 90, mientras mis compañeros de promoción les iba estupendamente pintando y haciendo sus estrategias bastante sólidas, de luego, pero muy diferentes a las mías, pues yo era el que hacía lo que quería hacer, pero me comía los mocos. O sea, quiero decir que tenía una buena galería, pero era el jarrón de la galería, quiero decir, el adorno de la galería. Mi galerista estaba encantado de enseñar mis cosas, pero lo que vendía era lo que tenía en el almacén de otros artistas, ¿no? Entonces, yo pensé que era una estrategia interesante para sobrevivir y la verdad es que no me faltaba posibilidades pues, de dar clases, de hacer charlas, de conferencias y todo eso. Pe- Dime, dime. Perdona, ¿eh? Pero o sea, digamos que cuando te iniciaste, tuviste una formación académica, estudiaste Bellas Artes, o has tenido una formación más autodidacta y te has ido, yo qué sé, formando a ti mismo. ¿Cómo fue? Empecé Bellas Artes, pero la empecé solamente a empezarlo. Me acuerdo que
el primer curso estaba en Menorca cuando los exámenes de fin de curso, y desde luego no me presenté, ¿no? Y en casa tuve bastantes conflictos con esto, porque me dijeron, a ver, si quieres estudiar Bellas Artes, ¿por qué no estudias arquitectura? Porque para ser vagabundo, la verdad es que preferimos no pagarte la carrera, ¿no? Y entonces, bueno, al final estudié parte de veterinaria también, ¿no? 3 años de veterinaria, y fue muy curioso porque en Bellas Artes me enseñaron a desparramar, y en veterinaria me enseñaron a que no se me muriera el perro, ¿no? O sea, adquirí una cultura científica que me ha servido mucho, y con el paso del tiempo he aprovechado todos mis conocimientos y mis posibilidades de adquirir conocimientos por el sistema que tuve de aprendizaje, que han funcionado bastante bien para lo que soy, ¿no? ¿Y en qué momento fue cuando de repente hubo un boom y tu carrera es como que eclosiona? Pues Bueno, quiero decir, ¿ha sido algo como gradual, que se ha ido dando paulatinamente? ¿O a veces sucede que en las carreras de los artistas hay algo, yo que sé, de repente una exposición, o yo que sé, un certamen, o simplemente una aparición en un medio de comunicación, o lo que sea, que de repente hace que, ¡paz! De repente la gente como que te conozca más o que se proyecte más tu imagen. ¿Fue así? pues, ¿O no, cómo no, lo no, de... la verdad es que, o sea, pues siempre he tenido una buena acogida dentro del mundo del arte desde que empecé, no me puedo quejar, pero era lo que te contaba, no se podía vivir de esto, ¿no? Y quizá en el 2000, 2001 cambió el paradigma, y los museos, las instituciones, etcétera, decidieron que tenían que actualizar sus colecciones, ¿no? Y posiblemente no tenían nada de imagen en movimiento, ni tenían nada de las cosas a las que yo me había estado dedicando hasta entonces, ¿no? Tenían mucha pintura, mucha escultura, etcétera, y decidieron, pues habrá que comprar algo de eso para actualizar nuestras colecciones, ¿no? Y como yo era el pesado que llevaba haciendo vídeos, llevaba haciendo otro tipo de estrategias desde hacía tiempo, dijeron, pues vamos a mirar a ver lo que está haciendo Eugenio, que como lleva tiempo haciendo esto, igual es un poco experto, ¿no? Y entonces quizás se volcaron los ojos de alguna gente sobre mi trabajo, que ya les conocía, y que era habitual que habláramos de él, pero no estaba como en el mainstream o algo así, ¿no? Y Ok. pues a partir de eso, pues empecé de ser un superviviente. Yo pensaba que ser artista consistía en ser una especie de superviviente peligroso o algo así, o me gustaba pensar eso. Y de repente, pues a todo el mundo le parecía bien, me llegaba el dinero de las cosas con las que me divertía continuamente y que me interesaban más. Me pareció asombroso. Era como, ¿qué pasa? ¿Por qué me llenan los bolsillos? No es tanto así, ¿no? Pero de alguna manera era, está pasando algo que no tiene nada que ver con lo que yo controlo. Y evidentemente no tenía nada que ver con lo que yo controlo. Era una coyuntura. El arte evolucionaba hacia propuestas en las que yo ya estaba instalado, ¿no? Donde estabas Entonces, más cómodo tú, ¿no? De algún modo también. bueno, o sea, yo llevaba estando cómoda estupendamente desde hacía tiempo, aunque tenía que pagar el colegio de las niñas, o sea, y para eso tenía que esforzarme en otras actividades que no eran exactamente lo que trabajaba en el estudio, ¿no? Pero muy cercanas a ellas, ¿no? Incluso, pues, no sé, llegué a hacer ilustración para Babelia, hacía lo que Lo podía que fuera necesario para tirar para adelante, ¿no? Como y casi todos poder los hacer lo que artistas. yo y poder hacer yo lo que quisiera, y sentirme absolutamente libre, y no tener que hacer obras de las que luego me tuviera que arrepentir, ¿no? Claro, Simplemente fue eso, ¿no? qué bueno. Luego he estado viendo, repasando un poco algunas de tus obras, porque tienes un montón de obras. La verdad es que miras en tu web y tienes ahí como, bueno, cada año tienes como Estoy, bastantes obras así. Dime, perdona, dime. perdona que te interrumpa, pero la verdad es que ahora que lo pienso, quizá el momento más así de, ¿qué pasó? Fue en el 93, cuando en Arco presenté una pieza que se llamaba Guerra Fría, que consistía en una instalación interactiva, ¿no? En el 93, ¿no? Hice 1200 serigrafías de 9 centímetros por 11 centímetros, cada una con una mosca, y numeradas, ¿no? Y entonces mi estrategia consistía en cada uno de los que se compraba una serigrafía por 1000 pesetas entonces, o sea, 6 euros de ahora, se le hacía una Polaroid y se sustituía
la serigrafía por la Polaroid con la cara del comprador, ¿no? De tal forma que iba cambiando durante los 7 días de Arco, el mural continuamente con las aportaciones que hacían los compradores, o sea, con su cara y mientras se llevaban las serigrafías. Lo que pasa es que había 175 serigrafías que no se vendían y que formaban la frase Guerra Fría, ¿no? Ataque plástico, ¿no? Era porque Guerra Fría era un término ya desactualizado en el 93 y me parecía que hablaba de lo que yo hacía, que era un ataque plástico o algo así, ¿no? Y en ese momento conocí a todo el mundo del arte. La primera que se hizo una fotografía fue María Corral, cuando estaban las 1200 vacías, se hizo una foto María Corral, que era la directora del Reina Sofía, ¿no? Entonces, después todos los galeristas, todos los artistas, por 1000 pesetas, se llevaron una serigrafía y yo tengo todas sus fotografías formando un mural de 6 metros por 2 metros y medio, ¿no? Qué Y bueno. a partir de ahí fue cuando pues ya me conocía todo el mundo, yo conocía a todo el mundo y yo seguía con mis movidas y con mis performances y con mis acciones y con mis vídeos y todo eso, mientras los demás seguían vendiendo muy bien sus productos en el mercado de lujo tan tranquilamente, ¿no? Te iba a Perdóname decir- esta No, no, interrupción, no, es que de no. No, repente no, cuando no, me lo has no, que preguntado va. digo, Sí, ah, sí, que sí, es me normal, te van acordaba de... viniendo cosas a medida que vamos hablando, no pasa nada, tranquilo. Ujú. Te iba a decir, hay algunas obras que me llamaron mucho la atención. Una es en el Museo del Prado, la que tienes de la Vuelta Ciclista, pero luego tienes también otra versión con motos. Sí, la versión con motos fue la primera. Yo lo que quería contar es que la industria turística se come a la industria cultural y que la velocidad con que se ve el arte en ciertos momentos produce accidentes conceptuales. Eso lo conté en el 2008. Y en el 2000, en este año pasado, en el 2019, pues me llamaron del Prado para explicarme que estaban hablando con la Vuelta Ciclista y que quería la Vuelta Ciclista felicitarles con una obra de un artista y que les habían sugerido que yo podría ser el artista porque habían visto mi vídeo de las motos y les gustaba. Yo encantado hice la pieza. Creo que además en el 2019 se podía hacer de otra manera, con otros medios y con más posibilidades y hice una vuelta ciclista por el Prado en el que a mí me gusta que la vuelta ciclista me gusta y veo algunas veces deporte. Igual lo has visto que en mis vídeos también salen otros Sí. tipos de deportes, ¿no? Pero esto de Ujú. que una especie de conjunto de personas que pasa por todas las arterias de España, que son las carreteras, que llega hasta el último sitio, de repente que se meta dentro del Museo del Prado, que creo que nos representa conceptualmente. Lo que hay allí es lo que somos también, pues me parecía que era juntar dos cosas que tenían mucho que ver y por eso lo hice. O sea, me pareció, estuve de acuerdo, me fastidié el verano porque me lo pidieron el 23 de julio y tenía que entregarlo el 14 de septiembre y nos quedamos sin vacaciones y no solo me quedé yo, sino todo mi equipo, ¿no? Entonces fue y además era mucho más complejo recortar bicis que recortar motos, ¿no? Entonces, o sea, fue realmente una tarea titánica de la que estamos muy orgullosos, ¿no? He visto varias obras que van un poco en esa línea. Me llamó la atención la que tienes de la que están jugando un partido de fútbol Bueno, es que con... Sí, sí, esta también. El trabajo que tiene ahí de edición también es... bueno, esa es que, bueno, no sé, Robert Hughes me parece un crítico demasiado conservador, ¿no? Y entonces su libro de Shock of the New me parece que es como el paradigma de la crítica del siglo XX, ¿no? Y cuando lo leí por primera vez vi que no había nada que se enchufara en ese libro, o sea, no había ni vídeos ni instalaciones, o sea, solo hablaba de el arte más formal que se había hecho en el siglo XX, ¿no? Y luego lo volví a releer en el 2005 o algo así y me dieron unas ganas de patearlo horribles, ¿no? O sea, digo, este libro es para patearlo. Y luego dije, bueno, mejor que el que lo patee yo, que lo pateen profesionales del pateo. Y luego pensé, ostras, ¿y si lo patean gente de el norte y el sur, que son dos formas diferentes de ver la cultura y el arte, todavía sería más interesante, ¿no? Digo, y si lo convierto en un fenómeno de masas, como es el deporte, todavía más. Digo, bueno, pues vale, pues entonces y nos pegamos 3 meses currándonos el vídeo en el 2005, se hizo en el 2006, que era mucho más complicado que ahora recortar, meter, bueno, o sea, no voy a hablar de las complicaciones porque lo que me gusta es que se vea el vídeo y que parezca fácil que funcione, ¿no? Esa obra, la verdad que me ha gustado mucho. Me parece como que tiene ahí... Tiene mucho trasfondo, ¿no?
Y Gracias. además que a mí me pareció que está bastante bien ejecutada, la verdad, porque hay momentos que realmente parece que están pateando ahí el libro. O sea, el efecto Creo de que eso cuando lo chutan, cuando vuelve, cuando regatean con él, está muy bien. no, había que inventarse cómo rebota un libro, cómo te golpea. Bueno, habido cosas que nos hubieran gustado, como dejar páginas por ahí, pero era imposible con lo que teníamos de tecnología, ¿no? Pero igualmente quedó muy efectiva. Luego he visto, o sea, digamos que he ido viendo dentro de lo que vendría a ser el cuerpo de tu obra, ¿no? Que tienes obras que tienen puntos de conexión, que me gustaría hablar de ello, pero a la vez parecen como muy dispares entre sí. Por ejemplo, tienes una obra en la que, si no recuerdo mal, es el Guggenheim, que lo lanzas al espacio, ¿no? El Guggenheim, perdón. Claro. Esa obra también me parece muy buena, ¿no? Que se queda ahí orbitando el Guggenheim alrededor de la Tierra, me parece muy cachonda Pero, esa. pero eso es porque yo creo que el Guggenheim, que me encanta el edificio, la vez que voy ahí lo flipo y todo esto, pero es un símbolo claro de contenedor de arte, ¿no? Y entonces yo creo que los museos no tienen que ser contenedores, tienen que ser aspersores, tienen que mojar la sociedad que hay a su alrededor y cambiar la cabeza de la gente, ¿no? Y por ese afán de contenedor, creo que lo que decidí, digo, bueno, o sea, pues si lo que quieres si te has expandido y reproducido y ahora hay Guggenheim en Bilbao, en Venecia, en Abu Dhabi, en Berlín, ¿por qué no te vas ya al espacio y desde allí colonizas nuestras cabezas con todas las imágenes que bombardeas y tal? Y entonces dije, pues creo que lo mejor sería colocarlo en órbita geosatelital. Y además el edificio de Wright tiene algunas características de como una nave vintage Sí, o algo totalmente, así, es que parece que realmente una nave espacial. Cuando he claro. visto la imagen que se le ve orbitando, realmente parece una nave. Perdona, que te he No, cortado, pero es que, o sea, ya el final es un poco Kubrick, ¿no? Con el museo moviéndose y todo eso, pero yo no pensé al principio en hacer un vídeo ni en nada de eso, sino cómo cuento esto para que funcione, para que llegue más directamente. Y entonces, por eso hicimos el vídeo con el Guggenheim ascendiendo al espacio, simplemente, ¿no? una Y pregunta. hay una Sí. cosa que hicimos en este vídeo, colaboró la NASA con nosotros, o sea, la NASA nos dejó las imágenes en alta resolución para que pudiéramos luego a partir de ahí postproducir y sacar el vídeo, ¿no? Y eso nos Wow. O sea, qué encantó. bueno, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Te iba a preguntar, o sea, digamos que si ves en general toda tu obra, es obvio que es un artista multidisciplinar. O sea, que tanto abarcas como performance, como que abarcas en un momento dado una escultura, como que puedes abarcar, yo qué sé, diferentes formatos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees que sería como el nexo de unión, aparte del hecho de que seas tú el autor de esas obras, cuál crees que sería como el hilo conductor que de algún modo las une a todas ellas? A ver, o sea, lo de ser multidisciplinar me parece importantísimo porque yo creo que los formatos, el medio que usas, aporta concepto a las piezas, ¿no? O sea, depende de los materiales que uses, depende de cómo las cuentes, estás eligiendo al espectador al hacer eso. Y entonces, yo cuando tengo una idea, lo que hago es explorar todas las posibilidades para conseguir que esa idea sea lo más rotunda posible, ¿no? Y entonces pongo en marcha todas mis armas y todas mis posibilidades para conseguirlo. Y con respecto a la línea que las une a todas ellas, pues yo creo que es una línea conceptual. O sea, cuando ves, yo pienso que hay mucha gente que cuando ve mis cosas dice, es de Eugenio, o no me extrañaría que fuera de Eugenio, pero lo que no quiero es tener una marca por la cual identifiquen mis obras, esto de Eugenio va tal, no, o sea, lo que quiero es comunicar, y cuando comunicas, si eres demasiado lineal, si eres demasiado previsible o demasiado obvio, incluso en la forma de contar las cosas, estás aburriendo al espectador, ¿no? Entonces, o sea, prefiero 100 veces sorprender, incluso me gusta usar estrategias que no parezcan de artista también para acercar más al espectador, ¿no? O sea, esas cosas me importan y me importan mucho. O sea, la finalidad última de mi trabajo es contar ciertas cosas que creo que en este momento no son visibles y creo que es el momento para contarlas, ¿no? Hay una cosa, Eugenio, que comentabas hace un momento, cuando me estabas hablando ahora acerca de cómo de algún modo no quieres como que tu obra esté como sea fácilmente reconocible porque tenga un icono o tenga una marca que la distinga de una manera, llamémosle fácil, sino que te gusta como pues sorprender, comunicarte directamente cada vez de una manera diferente con el espectador, ¿no? Eso es un poco lo que he percibido. Uh Y a -huh. mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención,
y es el hecho de que hay muchos artistas que, digamos que desarrollan un lenguaje que es fácilmente reconocible y del que luego a la larga también son como prisioneros. Es como que es como una camisa de fuerza que les impide el poder en un momento dado explorar otras vías, otros campos. Y esto que has dicho me ha hecho pensar mucho en justamente en esto. No sé Pues si a ti te resuena esto que acabo de decir o... no, es un método, es una forma de hacer las cosas muy establecida en el siglo XX, ¿no? O sea, en el siglo XX el artista quería hacerse marca para ser reconocible y poder estar en el mercado con facilidad y repetir los mismos conceptos o las mismas cosas o ir perfeccionándolos en base a una estructura muy sólida para los ojos del espectador. Yo creo que esas prácticas en el siglo XXI no son tan... no funcionan tan bien porque hay muchas bienales, se ve la obra muchas veces y es complicado no ser un pesado si estás contando lo mismo todo el rato, ¿no? Creo además que el arte sirve para contar cosas que pasan hoy. Yo, de hecho, creo que mi trabajo consiste en contar cosas que pasan a mi alrededor, a gente que tengo cerca, y sacar conclusiones estéticas y políticas de lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Independientemente del formato que elijas, ¿no? El formato es algo coyuntural Eso es, y es claro. muy evidente en estos momentos, yo creo, ¿no? Mm. Una cosa, de todas las obras que has ido produciendo a lo largo de tu trayectoria hasta el día de hoy, ¿hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? Que digas, esta para mí es una obra no sé, que representa algo especial, ya sea por la complejidad, ya sea por el mensaje o por el proceso del desarrollo a la hora de elaborar la obra. ¿Cuál crees que sería esa obra? Bueno, o sea, a mí siempre la obra que más me interesa es la última que he hecho, o sea, es donde tengo la cabeza en este momento y por supuesto lo que he presentado en febrero en Arco, una pieza que se llama Un glorioso accidente, que además tiene mucho que ver con lo que está pasando, me interesa mucho, pero quizá si le doy una vuelta, hay algunas obras que las recuerdo con especial interés, sobre todo porque funcionaron realmente bien, ¿no? Quizá pensaría que la obra que hice en 2015 en Abierto por Obras en Matadero, que se llamaba Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada, podría ser de las que quizá recuerde con más, me sienta mejor al Con más cariño, por así pensar en decirlo, ella. ¿no? Sí, sí, bueno, Y no sé si cuéntanos un poco esa obra en qué consistía. O bueno, sea, a la gente que no la haya visto. la pieza consistía en un interactivo con un interface extraño, ¿no? Era la sala de Abierto por Obras, tiene 900 metros cuadrados y me pidieron que hiciera una intervención ahí, ¿no? Manuela Villa, mi comisaria, me dio carta blanca para pensar lo que quisiera y además tengo muy buen feeling a la hora de relacionarme con ella y le presenté una propuesta que consistía en hacer un lago de 500 metros cuadrados en todo el centro de la sala. La sala tiene 27 columnas, ¿no? Entonces, o sea, era realmente complicado hacer una pieza solo en la sala, ¿no? Perdona que te interrumpa. Cuando hablas de un lago, estás hablando, o sea, realmente cavar en el suelo y hacer un lago o No, hacerlo no, o no, no. construirlo encima. No, es que cuando llegué por primera vez a pensar en esa sala, vi que la sala tenía, entrabas por una puerta y tenía como un desnivel de 15 centímetros, ¿no? O sea, Ah, vale. bajabas hacia abajo 15 centímetros para entrar en la sala, porque esa sala era la cámara frigorífica del matadero y entonces Mm, allí estaban colgados los cadáveres en otros tiempos, los cadáveres de los animales estaban allí conservados y como goteaban, pues tenía como una estructurilla hacia abajo para que toda la sangre fuera a un centro o algo así, ¿no? Y mm. entonces decidí que iba a intervenir solo hasta la cota cero, en esos 15 centímetros, de tal forma que lo que hice fue plantear un pantalán, un muelle de madera que estuviera justo en la cota cero, ¿no? Y hicimos un lago como si fuera una piscina o algo así, pero con el suelo de color negro que se llenó esos 15 centímetros de agua, había 65.000 litros ahí en ese espacio, y la gente lo que hacía era entrar,
y recorrer ese muelle, ese pantalán, por todo alrededor en el espacio. Supongo que ahora lo podéis ver en el vídeo, ¿no? Pero el asunto es que yo lo que quería hacer era un interactivo y hablar sobre la comunicación, ¿no? Entonces, la pieza le puse un título que era una frase de Samuel Beckett, que era maravillosa, porque además no está escrita en sus libros, sino que una periodista de Vogue, cuando ganó el premio Nobel, le preguntó ¿en qué consiste su trabajo? Y Samuel Beckett, con un par, dijo cada palabra es una innecesaria mancha en el silencio y en la nada, ¿no? Y era realmente una definición perfecta de su trabajo y del trabajo de muchos de nosotros, ¿no? Entonces dije, vale, esa frase acota mi interés sobre la comunicación y la explica muy bien, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, ese lago de 500 metros que además reflejaba la arquitectura en ese espacio, de tal forma que no sabías dónde empezaba la arquitectura real y dónde la arquitectura que no era, funcionaba para explicar que lo real, la nave, con todo lo que había pasado allí, se reflejaba sobre el lago, tú mirabas hacia abajo, porque no miras hacia el techo, sino hacia abajo, y veías un reflejo de la realidad, y lo que hicimos fue poner 10 electroválvulas dentro de ese lago. Y esas 10 electroválvulas estaban conectadas a una tarjeta SIM que intervinimos para que cuando la gente llamara, aleatoriamente, una de las válvulas echara un poco de aire, de tal forma que salían en el lago ondas como si hubieras tirado una piedra, ¿no? Y entonces, pues la gente llegaba y además hicimos una cosa que era un poco truco, ¿no? Porque lo que hicimos fue las tarjetas que dábamos al espectador, las numeramos para valorizarlas, para que se las guardaran, ¿no? Entonces, de alguna forma, la tarjeta Llevaba una número... pequeña parte de la obra, ¿no? Claro, era una parte de la obra, evidentemente, pero tenía el número 25.341. Cada una de las tarjetas estaba numerada y era única, por eso, ¿no? Y entonces me pasó una cosa alucinante porque Guardiola, el periodista de la ABC, me estaba entrevistando y mientras me estaba entrevistando un lunes por la tarde, que el matadero cerraba los lunes y se encargaban de limpiar el lago y todo eso como si fuera una piscina, tenía el mismo mantenimiento que una piscina con mucho cloro, tal cual, etcétera, etcétera, pues estábamos los dos, me estaba entrevistando, me estaban haciendo las fotos y todo eso, y de repente empezaron a salir ondas. Digo, pero si no hay nadie, ¿por qué salen ondas? Entonces me preguntó Guardiola, ¿pero tienes un sistema para que cuando no hace nadie ondas funcione como en random? Y dije, no. Y salí a preguntar fuera y dije, oye, ¿por qué está pasando eso? A los que cuidan la pieza, a los mediadores y todo esto. Dicen, oye, Eugenio, no veas cómo se pone esto entre las 8 y las 9 de la mañana. La gente llamaba a ese lago para hacer ondas desde su casa, que no se veía, por supuesto, porque querían hacer ondas en ese lago. Y entonces hubo un análisis de la comunicación diferente para mí gracias a que existía la pieza, ¿no? Y me pareció asombroso que eso sucediera, ¿no? Bueno, tú igual no te esperabas que la gente, una vez que se fueran de la pieza, desde sus propias casas o desde la calle, siguieran llamando para generar como Ondas esa especie de ondas en una obra que visitaron en un lago hacía que no igual veía. horas. Exacto, no. Incluso me contaron que había parejas que llamaban a la vez pues para que las ondas se juntaran en el lago sin verlo ni nada de Qué esto, ¿no? guay, ¿no? Eso tiene un punto bastante así, no sé, como poético también. Sí, bueno, o sea, quizá la poesía es un arma interesante también y algunas veces lo practico. A mí me parece que los poetas visualmente son maravillosos para algunas cosas, ¿no? ¿Y tienes alguna obra que digas, mira, esta, o sea, no es que no tendría que haberla hecho, pero igual ahora la haría de otro modo? Bueno, la verdad es que en ciertos estatus de repente no te dejan hacer piezas que no funcionen, ¿no? O sea, siempre hay alguien que dice para, o tenemos muchos filtros y afortunadamente pues las piezas que salen siempre son lo suficientemente sólidas, no por mí, sino por toda la estructura que hay alrededor de los artistas y de las propias obras. O sea, antes de que una obra llegue al espectador, tiene que haber estado el comisario, el director del museo donde se expone, etcétera, etcétera. Y hay algunas ideas, o sea,
yo normalmente soy bastante verborreico con las ideas. O sea, si me piden una exposición, en vez de presentarle una idea al comisario, le presento 15. Porque, pues ya que pienso en algo, pues llenar una Moleskine me parece lo adecuado, ¿no? Y además da más posibilidades, ¿no? Entonces, pues Esa es una buena idea, ¿no? De esa manera tienes más donde elegir y eliges claro, realmente la que... y sirve de filtro Mm. para que lo más poderoso aflore también, ¿no? Es parte de mi trabajo, me parece. Y entonces, pues afortunadamente no me siento mal con ninguna de las piezas que he hecho, e incluso hay algunas que me parece asombroso que sigan creciendo con el paso del tiempo, que eso dices, hola, hola, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto, no? O sea, qué bien. Yo creo que las obras son un poco como los hijos, o sea, tú los tienes y luego ves si han salido bien o han salido mal y tienen su propia trayectoria. Y hay algunas obras pues, que disfrutan de una trayectoria espectacular y otras obras pues, que son más íntimas o más humildes o otro rollito. Es así. Mm. Oye, una cosa, cuando tú empezaste, es que antes estaba también pensando, cuando me estabas hablando de tu trayectoria artística, cómo elegiste un camino que en su momento era un camino, digamos, no muy mainstream, ¿no? Que no era un camino que recorrieran muchos artistas. ¿Quiénes eran tus referentes en ese momento? O sea, porque en algún momento tú debiste sentir una conexión con el arte conceptual. Probablemente verías la obra de algún artista que dirías, ostras, esto me llama la atención, como para poder yo también ir investigando por esa vía, ¿no? Por ese campo. Hombre, yo era muy de Boyce, muy de Duchamp, muy de Robert Morris, muy de Paul McCarthy. O sea, me interesaban este tipo de estrategias bastante, ¿no? Y quizá eh, pues viéndolos y sabiendo que ellos ya habían contado las cosas, pues me planteé cómo contarlas yo para no ser ellos, y sino ser yo mismo, ¿no? La verdad es que al principio, pues como todos, empecé pintando, por supuesto, ¿no? Y haciendo mis cuadros y todo esto, pero era también dentro de una estrategia la pintura. Y me acuerdo que hacíamos unas cosas que era pintura española y de repente pues tenía como 15 cuadros horrorosos. Pero dentro de la pintura española estaba el Pentágono de los Estados Unidos, era muy amplia la pintura española que estaba practicando y no tenía un sitio realmente bueno donde exponerlas, los ponía en salas de mierda. Y entonces decidí exponerlas en un toro de Osborne que estaba a 50 kilómetros en la carretera, ¿no? Porque me parecía, O sea, ostras, al final tú acabas haciendo obras conceptuales, tú sacas obras conceptuales de donde fuera, ¿no? Es como, pero incluso de las pinturas, lo acabas transformando en una obra conceptual, ¿no? pero eso lo cambió todo porque como fuimos a colgar al toro de Osborne con Jorge Bravo, que tiene una galería que se llama Et Hall en Barcelona, que estábamos trabajando en ese momento juntos y tal, dijimos, pues vamos a pedirle una cámara a la Diputación General de Aragón, que estaba al lado, y que nos la deje y lo filmamos, ¿no? Y entonces después, cuando lo filmamos, alguien dijo, oye, entonces lo vas a editar tú. Y digo, ¿qué es editar? ¿No? ¿Sabes? O sea, tenía 20 y tantos años. Y vi como al final hicimos un vídeo que era muchísimo mejor que las pinturas, pero muchísimo mejor, que contaba mucho mejor lo que queríamos hacer y dónde teníamos la cabeza, ¿no? Entonces dije, ¿para qué puñetas voy a hacer pinturas si soy un pintor malísimo además? Sí, puedo contar las cosas con más frescura, con más potencia, con una cámara. Y alguien dijo, oye, ¿por qué esto no se vende? Y digo, oye, es que, o sea, no sé si es el principal objetivo venderlo, ¿no? Y entonces, por eso empecé un poco a especializarme en este sentido. Tuvo que ver con ese momento, ¿no? Qué buena, me parece buena la Estoy anécdota hablando de esta. los 85, casi en la posguerra, ¿no? Sí, sí, bueno. Oye, ¿y cuál es tu relación con el objeto? O sea, porque cuando he hablado bueno, por ejemplo, con Santiago Sierra, que lo he entrevistado recientemente, tenía una visión bastante interesante del objeto, como que también llega un punto en que a él lo que le interesa es la acción, lo que vendría a ser la acción de la obra, pero que de algún modo dice, tienes que tener algo que puedas vender, porque dice, si no el monstruo te engulle, ¿no? El capital, tienes que pagar facturas, tienes que... Claro. ¿Cuál es tu relación también con el objeto? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, al final genero piezas que pueden ser, hay algunas que no son muy objeto, que son intangibles, los vídeos, y lo bueno es que mi galerista sabe vender el tipo de producto que fabrico, ¿no? Aunque sea absolutamente intangible, ¿no? Entonces, creo que no hay que intentar concretar en un objeto, sino que eso sale. O sea,
sale un producto final del desarrollo de una idea. Y lo que no puedes es plantearte al principio qué es lo que voy a sacar, sino una vez que has hecho el desarrollo normal de un discurso y que sabes cómo contarlo, pues eso, intentar que haya alguien lo suficientemente interesado por Hábil, la pieza hábil con... y muy hábil para que alguien... al final los coleccionistas lo que hacen es pagar las investigaciones de los artistas y esa es una función social que ellos saben que la tienen, algunos de ellos y otros no. Pero es lo más importante que hacen los coleccionistas y esto es serio, ¿no? Entonces, depende de... yo creo que es mucho más sofisticado comprar algo intangible que algo tan tangible que resulta grosero, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, eh, no me preocupa mucho, pero consigo que los productos, yo vivo de esto y muy razonable, o sea, razonablemente podemos mantener el estudio con las personas que trabajan ahí y eso es fruto de que generamos producto, pero ese producto no son cosas muchas veces, ¿no? O sea, son esto. Bueno, es que al final ya no es solamente el hecho de que con la venta de esos productos puedas en un momento dado vivir, que no es cosa menor, poder vivir de algo que te gusta, sino que eso también te da empuje para poder seguir creando obras, porque si no, en el momento Claro, en que un artista tiene que centrar su vida en buscarse el sustento por otro lado, no, está perdiendo tiempo y eso energía es que podría dedicar a peligrosísimo. crear, ¿no? Eso es peligrosísimo. O sea, el no tener el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo tus estrategias es terrible. Y el que nadie pague tus estrategias te obliga a que tengas que hacer otras cosas, ¿no? Y tenemos, el día es limitado, tiene unas horas, ¿no? Entonces las puedes dedicar o a buscarte la vida o a intentar hacer lo que quieres hacer y que de eso resulte un producto que puedas, con el que puedas vivir, ¿no? Al final hay muchos productos que yo fabrico, o sea, lo que tenía en Arco este año eran unos organismos de aluminio que se van moviendo e interactuando con ellos. Ni siquiera es una escultura, es una ocupación de espacio. Ellos van a estar donde quieren estar, ¿no? Porque se mueven, ¿no? Supongo que esta obra sí que la has visto, que es la última que hay en mi página, ¿no? La del glorioso accidente. Sí, esa la he visto. Una cosa, y hablando ya un poco de temas más de actualidad, últimamente creo que sin tú esperártelo, te has visto envuelto en un evento polémico. Se te ha dedicado un vídeo, sé que ahora mismo estás recibiendo mogollón de hate, que le dicen, mucho odio en diferentes vídeos que tienes en YouTube, o sea, ya no tuyo, sino de canales de entrevistas que te han hecho en televisión española, yo qué sé, de otros canales de arte y tal. ¿Cómo estás llevando todo esto? ¿Cuál es tu experiencia? No sé, ¿cómo lo estás viviendo? Me da absolutamente igual. Para mí ese tipo no es nadie que tenga que ver con el arte contemporáneo, ni con mi trabajo, ni con nada parecido. Eh, no me importa, es un ser retrógrado que banaliza el arte contemporáneo y que no tengo ningún interés por nada de esto, ni me influye en absoluto, ¿no? Y, o sea, pero ¿cómo se ha iniciado todo esto? Porque parece como el vídeo que te ha dedicado esta persona es como bastante, yo creo como, más que un vídeo de una crítica de arte, me parece como de un vídeo de alguien que está muy dolido, como que está escocido y que de alguna manera ha hecho uso de una plataforma que él tiene, con muchos seguidores, para poder de algún modo liberar esa rabia o esa o lo que fuera, ¿no? Eh, ¿Cómo lo has vivido tú? O sea, ¿cómo se inició esto? Porque, Te voy a ser absolutamente sincero, Ray, no he visto ese vídeo, no lo he o sea, tú visto. el vídeo no lo has visto todavía. No, Ni lo vas a ver lo voy seguramente, a ¿no? ver, por supuesto, no tengo ningún interés por verlo. ¿Y cómo se inició? No se inició nada, simplemente pues uno de mis alumnos a los que doy clase en la universidad, hace 2 años o algo así, me enseñó una parte de un vídeo en el que alguien, bastante bobamente, hablaba sobre una de mis piezas, los paisajes móviles, estas piedras que tienen ruedas y ejes de skate, que yo las hice para explicar que estamos muy deslocalizados con respecto a nuestro paisaje emocional y todo esto, y hablaba muy banalmente sobre eso y dije, bueno, ¿qué importa? Es una tontería, ¿no? Y Mm. luego
un día entrando en Arco en el 2018, me parece, vi ahí como un revuelo de cámaras y tal, y digo, ¿qué pasa aquí? Y miré y dije, que este tipo le conozco, es un payaso, ¿no? O sea, es que vi que era él, ¿no? Y me marché tan tranquilamente, pero nadie o sea, no tenía nada que ver con él, fue un hecho puntual. Y este año en Arco, eso pasó en Arco del 19, creo. Y este año en Arco viene un tipo con un aspecto estrambótico, raro, y me dice, tú eres el que me llamaste payaso el año pasado, rodeado de cámaras y todo eso. Y yo digo, ¿quién eres? ¿Qué pasa? O sea, es verdad, ese es el retrógrado este que no tienes ni idea de arte contemporáneo. Y digo, mira, no quiero hablar contigo, y me fui, y esta es todo mi relación con eso. Y desde luego no me ha influido en nada, ni me importa un bledo. O sea, paso absolutamente de esa historia. No tiene nada que ver conmigo ni con el arte contemporáneo, afortunadamente. De Ya. hecho, alguien me contó que había hecho un vídeo igual contra Miró, contra Dalí, contra Picasso. Digo, bueno, pues está, está muy claro, ¿no? Y yo creo que está muy claro. No hay nada que decir sobre esto. Es una tontería. Pues oye, Eugenio, la verdad que me ha encantado conocer más de tu obra, poder compartirlo además con toda la gente que me sigue, que igual no son tantos, pero a mí la verdad es que los quiero un montón, a todas las personas que siguen este canal y que la verdad que No me extraña que te sigan. apoyan pues, a artistas que tienen una visión un poco, desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, un poco más abierta del arte, no tan cerrada. Y me gusta dar espacio pues, a artistas de, pues yo creo, de tu trayectoria, de tu categoría, y me encanta que tú también en un momento dado pudieras dar tu versión y explicar un poco cómo lo habías vivido tú todo esto. Porque, Tranquilamente, no te preocupes, y la verdad es que estamos muy contentos a pesar de la cuarentena, que es lo que importa, y seguimos trabajando con intensidad y con emoción. muy bien, espero que se acabe pronto esto de la cuarentena y puedas seguir adelante con tus proyectos y con todas las obras que seguramente ahora tendrás ahí pendientes de, un poco pendientes de lo que pueda pasar. No, seguimos haciendo cosas, y seguimos haciendo cosas con respecto a lo que pasa hoy, por supuesto. ¿Vale? Muy bien. Pues oye, un fuerte abrazo y nada, los que nos estéis viendo, dejaros un like para apoyar también a Eugenio, para apoyarme a mí y los que no estéis suscritos, pues ya sabéis, suscribiros al canal, que eso también da mucho ánimo, da mucho power. Y nada, espero veros muy pronto y lo dicho, muchísimas gracias Eugenio por compartir este tiempo conmigo y con todos los que nos están viendo. Un placer, Ray, y un abrazo muy fuerte. ¿Vale? Venga, hasta ahora.